Bien, bienvenidos todos al estudio de la Torá, Instrucción para la vida. Hoy continuamos con la porción que nos corresponde a la porción Kitabo. Estamos en la quinta sección de la Parashá Kitabo, cuando llegues, y estamos en el capítulo 27:11 al 28:6 del libro de Deuteronomio o de Barín. Así que bienvenidos, prepárense un lápiz, prepárense un buen cuaderno, un libro de notas para, estamos estudiando estos pasajes correspondiendo a la Parashá Kitabo, cuando llegue. Así que también les recordamos a todos los que se suman a nuestro estudio, darle like y suscribirse o darle a la campanita para que cuando llegue, cuando se suban estos videos, le llegue rápidamente a usted. Y también esto nos ayuda a que al darle like se expanda más para que muchas más personas puedan ver esta enseñanza. Así que bueno, bienvenidos, bienvenidos todos a esta porción pues del estudio y vamos a comenzar leyendo exactamente este pasaje, capítulo 27:11 al 28:6. Así que preparémonos y cada uno que pueda tener su Biblia y tomar las notas correspondientes. Dice, comienzo con el verso 11 del capítulo 27. Y ordenó Moisés al pueblo en aquel día: estos estarán para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim. Cuando hubieres pasado el Jardín, Simón, Leví, Judá, Isahar, Joseph y Benjamín. Y estos estarán para maldecir sobre el monte Ebal, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y tomarán la palabra los levitas y dirán a todos los hombres de Israel con voz alta: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, cosa abominable a Yahweh, obra de manos de artífice, y lo pusiera en lugar secreto. Y responderá todo el pueblo y dirá: amén. Verso 16. Maldito sea el que menosprecie a su padre y a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito aquel que removiere los límites de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito aquel que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo: amén. 19. Maldito aquel que torciere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito aquel que se acostare con la mujer de su padre, porque es el lecho de su padre. Y dirá todo el pueblo: amén. Maldito aquel que se echare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: amén. 22. Maldito aquel que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. 23. Maldito aquel que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: amén. 24. Maldito aquel que hiciere que hiere ocultamente a su prójimo. Y dirá todo el pueblo: amén. 25. Maldito aquel que tomare soborno para matar a alguien, derramando la sangre inocente. Y dirá todo el pueblo: amén. 26. Maldito aquel que no perseverare en las palabras
de esta Torá, esta ley o esta instrucción para cumplirla. Y dirá todo el pueblo, amén. Capítulo 28, verso 1. Y si escuchares atentamente a la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar y cumplir todos sus preceptos que te ordeno hoy, Yahweh, tu Elohim, te ensalzará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones cuando obedecieres la voz de Yahweh, tu Elohim. Verso 3. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. 4. Bendito será el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tus ganados y los rebaños de tus ovejas. 5. Bendito será tu canasta y tu arteza. 6. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendito sea, que el Eterno añada la bendición y como hemos mencionado en otros estudios, los secretos le pertenecen a Dios. Bendito sea. Pero lo revelado pertenece al pueblo, a sus hijos. Así que recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Lo acabamos de leer. Y ahora vamos a compartir qué podemos sacar de instrucción para este tiempo y este momento en que estamos viviendo. El verso 11, muy poco tenemos que decir, ¿no? Porque solamente está diciendo, y ordenó Moisés al pueblo en aquel día diciendo. Entonces vamos a comenzar desde el verso 12. Cuando pases el Jardín o el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simón, Leví, Yehudá, Isaacar, Joseph y Benjamín o Benjamín. Vemos aquí que son 6 tribus. Luego vemos que también hay 6 tribus que están en el monte Ebal. En un lugar se subirían estas 6 tribus en el monte Gerizim, que va a representar ellos allá arriba, van a representar todo la bendición, el monte en que se declararon las bendiciones. Y el monte Ebal van a subir también 6, y como explicábamos en la clase de ayer, en la porción que nos correspondía anterior a esta porción de la Parashá Kitabo, que en el monte Ebal es que se comerían allí, que levantarían un altar para sacrificar y quedarse allí. Qué curioso que no se hizo en el monte donde estaban declarando las bendiciones. Y vamos a ver cómo esto se desarrolla para nosotros de una manera que usted pueda entender el valor, porque todo esto es profético y tiene que ver con Yeshua en su advenimiento, su venida, su primera venida. Bien, entonces lo primero que hace Moisés es nombrar de parte del Eterno, que fue que le dijo quiénes iban a estar allí, y lo colocan en el monte Gerizim. Hay una referencia que quería compartírsela, porque esta sección es bastante larga.
por lo de las bendiciones y las maldiciones, que es muy importante, como he mencionado en las clases anteriores, que estuviéramos pendientes, que leyeran estos capítulos, por lo que representa tomar la bendición. ¿Se acuerda que el Eterno nos colocó que teníamos que mirar la bendición que está delante de nuestros ojos y también la maldición, y que escogiéramos la bendición? Y luego, posteriormente, vamos a ver en el capítulo 30 algo similar, pero hablando de vida y muerte. Escoger la vida y no la muerte. Y escoger la vida y escoger la bendición tiene que ver en el contexto de la obediencia como hijo de Dios. Y de eso también hablamos en la clase anterior, en el cual que declaremos que somos hijos de Dios, que declaremos que tenemos una identidad. No somos un pueblo común. Recuerde que él lo escogió. No fue, Israel no fue que decidió ser pueblo de esta manera. Dios escogió ese pueblo para manifestar a todos los pueblos del mundo su bendición. Y entonces lea también el capítulo 12 de Génesis. Bien. Entonces los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro. Esto es interesante. Recuerde que hemos voy a cerrar aquí la pantalla para que ustedes puedan ver un gráfico de nuevo para que lo tengan fresco, que es precisamente el monte. Déjenme quitarlo acá mejor. El monte Gerizim, que está a la izquierda, y el monte Ebal, que está a la derecha, y Siquem, que es el lugar donde estaban estacionados a todos allí frente a este lugar. Y allí fue que este relato que estamos viendo, leyendo hoy, ocurrió. Esta es una foto real de Israel, en entonces, donde el Eterno ordenó que en ese monte Ebal pudieran esas piedras y colocaran todos los mandamientos en unas piedras que fueron recubiertas con yeso. Y eso, busque la clase de ayer, la sección número 4. Sección número 4. O tenemos una identidad. También puede encontrarlo de esa manera. Entonces, los sacerdotes estaban allí encima donde está ese letrero que dice Shechem. En ese lugar, aproximadamente, los sacerdotes y los levitas se quedaban en el centro entre las dos montañas, alrededor del arca, y ellos pronunciaban, los levitas pronunciaban en voz alta, como dice el texto bíblico, en voz alta, muy fuerte. Recuerden que ellos estaban, los seis mencionados, que son Leví, Judá, Isaacar, Joseph y Benjamín, del lado del monte Gerizim, y hasta allá arriba el grito tenía que llegar hasta allá. Yo creo y pienso que la brisa ayudaba mucho en este caso, como proyectar la voz. La brisa, viendo el cuadro como está esa foto, ellos estaban en ese lugar y la brisa pega de espalda. Y la brisa lo que hacía era que proyectaba la voz como un micrófono que le subían el volumen. Se proyecta la voz. Se proyecta la voz. Bien. Entonces, entonces se ponía, los levitas estaban ahí, hacían este trabajo, y mencionamos que cada vez que decían una maldición, y vea que comenzaron con la maldición, la referencia del texto, cuando comienza desde el verso 12 en adelante, y comienzan diciendo la palabra maldito y empiezan ta.
ya no quiero que de ninguna manera se confundan. Comenzaron con, el Eterno comenzó acá en la escritura con todo lo que refiere al monte Ebal, cuando allí se estaban dando las maldiciones. Vea que, voy a volver al texto. Estos estarán, en el verso 12, estos estarán para bendecir al pueblo sobre el monte Gerizim. Pero las maldiciones comenzaron en el monte Ebal. Las maldiciones. Luego es que se hacen las bendiciones. Y vemos que ahí comienza diciendo, maldito el hombre que hiciera esto, maldito tal y tal y tal, y comienza en esto. Pero la primera referencia que hay en esta parte es hacia el monte donde se pronunciarían las bendiciones. El monte donde se pronunciarían las bendiciones. Bien, ¿tenemos eso claro? Espero que sí. Bien, entonces dice, los levitas y con un poco fuerte, entonces comenzaban ellos a entonar las palabras que el Eterno le dio a Moisés para que ellos lo oyeran, y en el monte tenían que no solo estas personas, los que estaban escogidos allí, sino que todo el pueblo tenía que decir amén. Después vamos a estar viendo la palabra amén dentro del contexto de hebreo, uno de sus significados, para que tengamos un poco más acerca de esta gran bendición de poder descubrir las palabras en su original. Bien. Ok. Dice que aparecen en la Torah mirando hacia... ok. Otro detalle es que entre las dos montañas alrededor del arca pronunciaban las bendiciones mirando hacia el monte Gerizim. ¿Quiénes? Los levitas. Y cuando luego pronunciaban las maldiciones, que aparecen ahí mismo, como mencionamos algunas. Mencionamos las maldiciones todas, estas maldiciones acá, pero recuerde que después vamos a ver una lista amplia de esto que estamos ahora tratando. ¿Y qué es lo que hacían ellos? Los levitas miraban entonces hacia el monte Ebal cuando se daban las maldiciones. La primera bendición que vemos ahí en la porción que ya hemos leído dice: bendito el hombre que no haga ídolo. Y así sucesivamente. Esta es la primera maldición que menciona. La primera, ya va, es que aquí hay algunos detalles que no quiero. Perdón, sí, claro. Cuando comienza en la primera bendición sería bendito el hombre que no haga ídolo, y así sucesivamente. Después de cada bendición, las 6 tribus con las bendiciones, estos representantes de las 10 tribus con todo el pueblo contestaban y gritaban amén. Y lo mismo hicieron las otras 6 tribus, todas después de cada maldición. Así que bueno, ahora estamos más claros, porque como comienza con la maldición y ahora estamos hablando de la bendición, pero aún no ha sido mencionada. Es interesante notar que Simón fue puesto en el monte Gerizim para bendecir, cuando su ira había sido maldecido por su parte, por su padre. Y acuérdense cuando se le da la bendición en Génesis 49:7, él mismo no había sido maldecido, sino que la escritura dice que su ira, el hecho de colocarle
para bendecir fue para que él pudiera hacer rectificación o arrepentimiento. Gerizim tiene una altura, así como lo ven allí. Gerizim tiene una altura de 890 metros. Aquí dice MSNM. Creo que habla de metros. Y el monte Ebal tiene una altura de 904. Pareciera al ver la realidad en la foto, pero depende del lugar donde lo tomaron hasta la parte más elevada. Y entonces hágase una referencia los arqueólogos de que en el monte de la maldición o el monte Ebal es más alto que el de la bendición. En la Torá hay más escritos en esta porción de maldiciones que bendiciones. La Torá tenía que ser escrita sobre el monte Ebal, lo que explicábamos ayer. El monte Ebal o el monte de las maldiciones, no en el Gerizim, no en el monte donde tenían que declarar las bendiciones. Esto nos indica que las maldiciones escritas en la Torá iban a venir de manera abundante sobre Israel y las naciones por causa de sus pecados, a saber, o por desobedecer la escritura o la Torá, la instrucción del Eterno, y la Torá revelada y condenada, y esa revelación allí condena el pecado y enseña el camino a la reconciliación. De esta manera el pecador, cualquier persona podrá arrepentirse y volverse al Eterno y pedir ayuda al mismo por medio del Mesías. Podrá convertirse en una nueva criatura, y eso es lo que vemos cuando vino Jesús a Mesías hace 2000 años. La Torá prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías Yeshua. Esto lo quiero recalcar, porque se habla tanto de la gracia como que si es algo solo nuevo, solo del Nuevo Testamento. Y no es así. Y no es así. Y repito que de esta manera el pecador podrá arrepentirse y volverse al Eterno y pedir ayuda. Y sabemos que el Espíritu Santo viene a la vida, pero es solo por medio del Mesías. Dice, por medio del Mesías podrá convertirse. Vea que dice convertirse, no dice convencido. Que una persona esté convencido, lea esto en la escritura, está convencido, sino convertido en una nueva criatura. Es la palabra que Jesús mismo utilizó, se recordarán, en aquel momento en que un hombre se le acercó, un maestro de Israel, y le preguntó acerca de que ellos estaban convencidos. Él representaba a otro, Nicodemo representaba a otros que con él le mandaron a hacer esa pregunta acerca de lo que estaba haciendo Jesús. Y cuando comienza la conversación viene la palabra, tiene que nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo, o tiene que ser una nueva criatura o una nueva creación para entender todo lo del reino. Y bueno, esa conversación sería interesante que usted la chequee de nuevo en los evangelios. Entonces, de esta manera el pecador podrá arrepentirse y volverse y convertirse en una nueva criatura a través del Mesías. Y ya sabemos que esa palabra tiene que ver con Deuteronomio, ya lo estudiamos eso, Deuteronomio 18:18, donde el Eterno le habla a Moisés y le dice que va a levantar un profeta mayor que Moisés.
Pero la diferencia de este profeta, mayor que Moisés, es que pondrá las palabras de él en la boca de ese profeta, y el que no le oyera y no le obedeciera, Dios le va a pedir cuenta. Entonces, es el único referencia en la cual que en el Nuevo Testamento encontramos que cuando aparece Juan o Yohanan, el que sumerge en agua, o Juan el Bautista, como lo conocemos regularmente, le preguntaron cuando estaba en el desierto, le preguntaron que si él era el profeta o prometido y tal. Él dijo, no, yo no soy el profeta, no soy el Mesías, porque eran algo que hace 2000 años había una expectativa de la venida del Mesías, pero él dijo, no lo soy, no soy ni el profeta ni el Mesías, sino que él era nada más como un anunciador, él era una voz que estaba en el desierto, y verlo esto de un punto de vista espiritual es profundo. Mas, sin embargo, es lo único que hizo referencia, que es una voz en el desierto, cumpliéndose una profecía del profeta Isaías. Bien, volviendo al punto en el que estamos viendo, lo del monte Gerizim y el monte de Ebal, la misma Torá o la misma instrucción, porque esa es la realidad de para qué es la Torá, que fue traducida como ley, pero es instrucción para la vida, para que nos vaya bien. La Torá entonces misma, la instrucción misma prepara el camino para que el pecador pueda apropiarse de la gracia que ha sido dada en el Mesías Yeshua, como está escrito en Gálatas 3:24, cuando dice, de manera que la Torá ha sido, o de manera que la instrucción o la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a quién, al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe, por la fe. Y hay que entender, en otro momento estaremos siguiendo hablando de emuná, que es la palabra que aparece ahí en este texto de Gálatas 3:24. Bien, y el pecado en nosotros, ¿qué es lo que ocurrió? El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos. El pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos para causar muerte en nosotros. Muerte doble, porque ya estamos muertos en delitos de pecado, porque también esta carta, la carta a los romanos, nos habla de eso. Y habla de el pecado que venimos trayendo desde Adán. Entonces, si de alguna manera, para que entendamos claramente, somos hijos de Adán. Porque al decir hijo de Dios, en ese comienzo ocurrió lo que ya sabemos, el pecado entró y el cometer el pecado entró la muerte. ¿Por qué? Porque el mismo Dios, bendito sea, lo dijo. El día que de él comiere, morirás. Entonces entró la muerte cuando el hombre había sido creado a la imagen y semejanza de Dios, tal cual imagen, se hizo una imagen, pues vamos a decirlo de esta manera, el eterno Dios hizo una imagen en el hombre mismo. ¿Para qué? Para manifestar todo el plan que tenía él desde la eternidad. Y lo que ocurrió es que entró la muerte, porque el hombre había sido creado eterno. Y entró la muerte, entró el pecado. Y por eso, luego la escritura habla después todo este relato cuando son expulsados Eva y Adán del Edén, y luego comienzan a tener hijos. Y después vemos que la escritura dice, y Adán tuvo tal hijo. Y entonces empieza todo. Y entonces la descendencia, comenzó la descendencia pecaminosa. Y de ahí venimos todos. De ahí venimos todos. Por eso que la escritura dice que el primer Adán pecó, pero más el segundo Adán, haciéndose referencia a Yeshua, no.
y a través de él que cumplió, entonces todos los que le siguen y le obedecen andando en sus caminos, entonces tienen la vida eterna. Es decir, la ley establecida por Dios de la muerte se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Entonces, usted que está escuchándome y viendo este estudio, todos tenemos una condición, todos moriremos. Eso quiere decir que estamos vivos, pero estamos muertos porque vamos a morir en algún momento en nuestras vidas para que se pueda cumplir todo el proceso. Y por eso es que la escritura que dice que los que han muerto en Cristo, en el Mesías, no están muertos, están durmiendo. Por eso les habla de despertar. Y hay esa palabra no es nueva lo que estoy diciendo, porque el mismo Lázaro, cuando él se tardó un poco para ir a ver a Lázaro que estaba enfermo y en ese trayecto muere él. Y cuando le dijeron que ya estaba muerto, él le dijo, no, no está muerto, yo lo voy a despertar. Y eso es lo que aparece en algunas versiones de la escritura, que él lo despertó. Entonces quiere decir que las palabras de Yeshua dice que aunque esté muerto, vivirás, vivirás. Y pronto vamos a celebrar lo que se conoce como la fiesta de las trompetas en el mes de septiembre, y una fiesta bíblica. No es una fiesta de los judíos, es una fiesta del Eterno, una fiesta de Dios, porque así mismo está expresado en la Biblia, en el libro de Levítico capítulo 23. Me haréis fiesta, dice el Eterno. Me van a hacer la fiesta, y comienza con Pesa y todas las fiestas que luego las mencionaremos. Muy bien. Entonces, volvamos por un momento más acá. Entonces, el pecado en nosotros se aprovechó de los mandamientos por causa de muerte, para causar muerte en nosotros. Ahora, cuando habla de muerte, es muerte doble. Por eso el misterio de Moisés se llamó el misterio de muerte. Misterio de muerte. ¿Se acordarán que la esposa de Moisés, cuando de hecho que iban a la decisión para ir a Egipto y todo aquello, lo que ocurrió, y no había circuncidado a sus hijos? ¿Y qué pasó? Bueno, vino la esposa, circuncidó al hijo y le tiró el prepucio de su hijo al suelo y le dijo que él era un esposo de muerte, o de un hombre de ministerio de muerte. Es interesante todo eso, y ve cómo se van cuadrando, o se va fijando lo escrito en el proceso de la vida del mismo Moisés. De manera entonces que Moisés es llamado también ministro de muerte y ministro también de condenación. No porque la Torá sea mala, no, sino porque el hombre es pecador. Entonces, habla aquí y vemos que comienza, aunque está diciendo quiénes fueron los escogidos para la bendición en el monte Gerizim, pero empiezan con las maldiciones. Bien, en 2 Corintios 3, 7 al 9 está escrito: y si el misterio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de su gloria, de su rostro, que se desvanecía, ¿cómo será aún con más gloria el misterio del Espíritu? Porque si el misterio, perdón, el ministerio de condenación tenía gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de justicia. Esta palabra no son para descalificar de ninguna manera lo que dije del ministerio de Moisés, sino para mostrar los efectos reales de la entrega de la Torá. Entienda, cuando el Eterno Dios en el monte Sinaí, a través de Moisés, le entrega la Torá, las instrucciones o la constitución de la nación. Antes de eso, Israel no era una nación. Ahora tienen una constitución y se pueden llamar no un pueblo,
no solo un pueblo, sino una nación. Ellos pasaron de ser un pueblo a ser una nación en Egipto. Entonces, estas palabras no son para descalificar. Por causa entonces del pecado en el hombre, es que entre las instrucciones, entra todo para que sean un ejemplo en todo el mundo. Y vemos que la Escritura varias veces habla de que Dios escogió a Israel para ser luz de las naciones. Escogió a Israel para ser cabeza y no cola. Y les dio, y hemos leído en estas últimas porciones, todas las cosas que tienen que ver que él las defiende como si fuera la niña de sus propios ojos. Entonces, estas palabras, vuelvo y repito, no son para descalificar. La Torá fue dada para bendición. La Torá fue dada para vida. Pero el pecado hace en el hombre, hace que la Torá produzca maldición y muerte. Produzca maldición y muerte. ¿Qué es lo que produce maldición y muerte? El pecado mismo de el ser humano. El pecado dentro del hombre se aprovecha de la Torá o de las instrucciones para causar muerte en el hombre. ¿Por qué? Porque Romanos 7, 7 al 14, tome nota, Romanos 7, 7 al 14, cuando el hombre de esta manera descubre su necesidad de la gracia y de la vida, podrá obtener los beneficios de la obra del Mesías y tener una relación diferente con las mismas instrucciones o la Torá. ¿Y por qué todo eso? Ya lo van a entender por qué esto está haciendo toda esta referencia en estos textos. En lugar de despertar el pecado, ahora los mandamientos son una descripción de la naturaleza que hay en el Mesías, que cumple los mandamientos con gozo. Romanos 6, 17, 18 y Romanos 8, 4, léanlo. Repito, Romanos 6, 17 al 18, Romanos 8, 4, léalo. En el Mesías no hemos sido liberados de la Torá, sino solamente de la función condenatoria de la Torá, porque en él podemos vivir en victoria sobre el pecado cuando vemos la Torá, que es vida. ¿Y qué es lo que nos trae vida? La obediencia a lo que está mencionando, que es bendición y que lo sigan, y lo que es maldición porque no lo obedecen. En el verso 15 del capítulo 27 dice: maldito el hombre que haga ídolos o imágenes de fundición, abominación a Yahweh, obra de las manos del artífice, y lo erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Todas estas maldiciones que allí son mencionadas son activadas sobre pecados cometidos en secreto. Esta exactamente esta maldición que aparece en el verso 15, capítulo 27. Todo pecado cometido en oculto, en secreto. Nadie lo sabe, no lo sabe el jefe, no lo sabe el papá, no lo sabe la esposa, no lo sabe el hermano, no lo sabe el hermano tal, no lo sabe. Entonces, todas estas maldiciones son activadas sobre pecados cometidos en secreto. El hecho de que el pueblo tuviera que decir amén, eso es importante, producía una protección contra este tipo de pecado. Porque ahí la escritura dice, y diga todo el pueblo amén. Entonces, esta palabra amén, vamos a ver la definición un poquito más adelante, es tan importante para que entendamos que es una protección contra este tipo de pecado. Y lo van a ver dentro de un momentito. Por temor a la maldición, uno se guarda por usted mismo que está escuchando y viendo,
Por temor a la maldición, uno se guarda de hacer cosas en secreto. En secreto. En Deuteronomio 29, la parte inicial, está escrito: las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Y fue algo que mencioné al comienzo del estudio. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, son de él. Ni tenemos que preguntar porque no sabemos cómo preguntar, porque cómo vamos a preguntar un secreto que solamente son de Dios. Más las cosas que son reveladas a través de lo que él ha permitido a través de su siervo, nos pertenecen a nosotros, son nuestras. Entonces quiere decir que esto, llevándolo a esa maldición, es que todo aquello que se hace en secreto está violando lo que le pertenece a Dios. Y por ende es un pecado que se le agrega. Los pecados cometidos en secreto son juzgados directamente por Yahweh mediante la maldición que alcanza al que comete esos pecados. Quizás en el momento no lo pasa nada, quizás disfrutó el momento porque lo hizo en secreto, todo lo que sea, pero tarde que temprano la escritura en todo esto que estamos tratando este día es que la maldición, lo que hiciste en oculto, te alcanzará tarde que temprano. Pero los pecados abiertos, estamos hablando de los pecados secretos, te alcanzarán. Pero los pecados abiertos, es decir, tienen que ser juzgados por los jueces del pueblo, porque lo saben. Al ellos saber esos pecados, ellos son los que van a juzgar esto. Los jueces no tienen el derecho de juzgar sobre pecados cometidos en secreto, porque no lo saben. Es lógico. Al no tener ningún tipo de evidencia. Hemos dicho en otro momento que de pronto dice, hermano, vamos a orar y usted tiene una necesidad así, ok, la puede decir. Entonces de pronto dice, no, yo no la voy a decir. El Señor sabe. Es como un secreto ahí. El Señor sabe, pero no se trata de eso. Las cosas que son reveladas hay que soltarlas y decirlas. Pero cuando hay evidencia, tienen que los jueces tienen que condenar al culpable para que la maldición no venga sobre ellos y no se transmita al pueblo. Creo que están entendiendo de que cuando una persona que dice ser de Cristo y comete un pecado público X, puede ser adulterio o lo que sea, robo o lo que sea, cualquier pecado, que Dios nos libre de ello. Y se estaba en oculto, pero sale público, salen las noticias, sale en noticieros públicos y todo ese rollo, en ese contexto. ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a hablar de que esos cristianos, todo eso y meten a todos como que si todos cometieron esa falta. Bueno, en un sentido, tienen razón. Porque si representamos a Cristo y representamos a Dios, no es simple que diga, bueno, es que yo puedo pecar y tal. Entonces, lo que quiere decir que esa persona no es convertida. Está convencida de Dios. Y predica así porque está convencido, pero no está convertido. El que está convertido rechaza todo lo que es pecado. En el verso 27 y 16 dice, maldito el que desprecia a su padre, a su madre, y todo el pueblo dirá, amén. Aquí vemos también que el desprecio es algo interno que no siempre se puede ver por fuera. Dice, el que desprecia a su padre y a su madre.
El desprecio no es por algo que no le abrió la puerta, no entró a una sala y saludó a todo el mundo y no saludó a, X persona, sino, entienda el término, es que no siempre se puede ver por fuera, porque de pronto la persona lo hizo adrede, pero de pronto dice, oh no, es que no te vi. No te vi porque todo surge estaba dentro de esa persona. El desprecio es algo interno que no siempre se puede ver por fuera, porque aquí habla del desprecio a su padre y a su madre. A lo mejor ellos no lo saben, ellos aman a ese muchacho y dicen, no, pero simplemente, debe ser por la edad, debe ser pero otro. No. Y no lo pueden ver los padres porque está escondido. Y internamente de ese hijo que habla aquí el texto, sí lo está haciendo por desprecio, por alguna situación. El verso 18 del 27 dice, maldito el que haga errar al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén. Esto también implica dar un consejo engañoso a alguien o a una persona que es ignorante. Dar un consejo engañoso o dar un consejo a una persona ignorante para que hierre, para que le suceda algo malo. Bien. 5, 6, bueno, vamos aquí. En el verso 24, 27, 24 dice, maldito el que hiera a su vecino secretamente. Wow, ¿cómo es eso que hiere? Le produce una herida o sí, algo secretamente. Bueno, y dice la escritura y todo el pueblo dirá amén. Una forma de dañar, escuchen bien, amados, una forma de dañar al vecino, porque aquí habla de el vecino, y esta palabra vecino está conectada con el prójimo, porque cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y pusieron el arca y las tribus alrededor, el Eterno, la palabra que aparece allí es realmente el vecino. Yo voy a ser como el vecino inmediato, es decir, cada tribu que salía en el centro estaba ¿qué? El Mizcán, estaba el lugar donde se manifestaba el Eterno, y la palabra es neighbor en inglés, neighbor o vecino, vecino. Entonces, dice que el que era su vecino, entonces es una forma de dañar al vecino en secreto, sin que él sepa. ¿Y cómo se hace? Bueno, hablando mal de él, eso se llama lashon hara, y hemos tenido algunas parashá que hablan de eso, que es una maldición. Lashon hara, hablar mal, maldecir. Y ahora vemos que en este texto, el capítulo 27-24, habla acerca de hablar en secreto, decir referencia y hablar mal de otra persona. Eso es herir a alguien secretamente. Y por supuesto es una maldición lo que está haciendo la persona que hace la shon hara. Lengua mala. Capítulo 27, verso 26 dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley. Y este texto es muy importante porque tiene que ver, y hay mucha referencia en el Nuevo Testamento, específicamente en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, 3 y 4. Vea lo que dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obras, y todo el pueblo dirá amén. Esto quiere decir que están confirmando. Aquí se trata de una actitud de confirmar o mantener.
las palabras de la Torá, ¿en dónde? En el corazón del que la oye. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido, será maldecido. Voy a leer de nuevo esto. El que dentro de su corazón dice que alguno de los mandamientos no es válido en este tiempo, o mejor dicho, para esa persona, será maldecido. En contraste, el que lo sostiene en su corazón será bendecido. O sea, los mandamientos, las instrucciones. Por eso dice Romanos 8:3-4. Escuche lo que dice. Pues lo que la Torá no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo, Jesús HaMashiach, y semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, como un sacrificio, condenó el pecado en la carne. Vea que dice, condenó el pecado en la carne, en Yeshua mismo, para que el requisito de la Torá, de lo que acabamos de leer en el verso 6, maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra para hacer, el que no la haga. Dice semejante de el hijo Jesús HaMashiach semejante de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne para que el requisito de la Torá se cumpliera en nosotros, que no andamos, y aquí subraye eso en la carta a los Romanos capítulo 8, 3, 4, que no andamos nosotros, que no andamos conforme a la carne. Esta es la diferencia, sino conforme al espíritu. Y es algo que cada uno tiene que revisar si anda en la carne, o lo que piensa está en la carne, o si está confiando conforme al espíritu. El requisito de la Torá dice allí en el verso 26, el requisito para todo ser humano es, el requisito de la Torá es cumplir en nosotros. Cumplir en nosotros. No dice por nosotros. Es en nosotros, no por nosotros, sino en nosotros. Es una cosa secreta, una actitud, una voluntad, una disposición. El Mesías vino entonces para darnos una actitud correcta. Y ayer hablamos, hicimos énfasis en esto, hermano. Léalo, vuelva a ver el video y vea lo que está allí. Usted tiene una identidad, Dios nos la dio. Reclámela y diga constantemente, yo soy hijo de Dios. E incluso usted no es lo que usted a veces piensa de usted mismo, sino lo que Dios dice en la Escritura. Nosotros somos hijos de Dios a través de Yeshua. Y hoy lo que estamos es ampliando todo lo que se habló en el estudio de ayer, en los textos de ayer. Bien, el Mesías vino para darnos una actitud correcta hacia todos los mandamientos, para darnos una actitud correcta para todos, no algunos, todos los mandamientos por medio y para llenarnos por medio del espíritu, del Ruach HaKodesh, un espíritu que lleva a la persona, estando dentro de él o de ella, un espíritu que lleva a la persona a, en este caso, cuando no quiere obedecer, hay otro espíritu que está en la persona y rechaza los mandamientos de la Torá, y ese espíritu que la persona rechaza, porque la persona que rechaza y dice que los mandamientos fueron abolidos y que en el madero Cristo abolió todo eso, las maldiciones y todo,
hablando medias verdades, no es verdad. Porque cómo puede de un plumazo o de una aseveración tan controversial, personas que digan que los mandamientos ya no es para nosotros, que eso es para Israel, los judíos y no para la iglesia. Puede, pues debe pensar esa persona así, y si usted es uno, piensa en esto. ¿De dónde vienen entonces tus pactos? Y si de tus pactos no están los mandamientos, entonces, ¿cómo puedes tener una vida en santidad? Que solamente lo produce la Torá, las instrucciones, los mandamientos, a través del Rúa, a través del Espíritu. Y si usted tiene el Espíritu de Dios, va a confirmar lo que Dios ha dicho, no lo que dice otros espíritus, que está interesado de robarte tu identidad en Cristo. Ayer hablamos de esa identidad. Entonces, cuando una persona tiene un espíritu de rechazo, es un espíritu que no viene de la Torá, sino son espíritus inmundos. Y no es el espíritu del Mesías, no es el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, sino el espíritu de anti-Mesías. Y esto lo puede encontrar en Primera de Juan 4 verso 3, Primera de Juan 4:3, Segunda Timoteo 2:7, Segunda Timoteo 2:7 y Daniel 7:25. En Gálatas 3:10 está escrito, escuche esto, porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo maldición. Lo voy a repetir, porque este texto ha sido mal interpretado por mucha gente, por no conocer el Antiguo Testamento, porque lo rechazan también. Porque todos los que son de las obras, está hablando de obras de la ley, y aquí están dándole como el que esta versión, que aquel que está cumpliendo la ley son obras muertas. Leo completo. Porque todo lo que son de las obras de la ley está bajo maldición. ¿Por qué? Porque la misma escritura en el verso 26, capítulo 27, dice, maldito aquel que no pone por obra esta ley. Y está clara, aquel que no lo cumple está bajo maldición. Pues está escrito, y aquí hace referencia, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la Torá para hacerla. Bien, capítulo 27-26, que es la base de esta maldición. Está escrito, o esta cita de Deuteronomio 27-26, se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usándola como un medio de autojustificación, y algunos hasta interpretan de que esto es que está hablando de la salvación, y por eso dicen que los mandamientos no se deben cumplir, porque ya en Cristo Él lo hizo todo, y simple y llanamente que al no cumplirlo están en lo que llaman la gracia y punto. Y como está bajo la gracia, no tienen que cumplir nada de eso. Yo le hice una pregunta a alguien en una oportunidad acerca de esto y me dijo, no, pero tampoco es así. Porque sí tiene que tener reglas, y las reglas, bueno, las leemos ahí, que dice no matarás, no robarás, no adulterarás, pero esos son los mandamientos de lo que usted dice que fueron abolidos y no supo qué responder después. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te hace como creyente santidad en tu vida? Santidad. Y la palabra santidad es kadosh. Y la palabra kadosh es apartado. Alguien que se apartó. Y si alguien apartado, el Nuevo Testamento le habla, lo especifica como nacido de nuevo, que es apartado, santo, entonces
¿cómo puede ser una persona sin estos términos en el Nuevo Testamento? Solamente al leer el Nuevo Testamento, ¿cómo puede saber qué es la exigencia que vemos allí cuando dice que sin santidad, Kadosh, apartado, nadie verá al Señor? ¿Lo podrán explicar ellos? No pueden explicarlo, porque no conocen esto de Deuteronomio 27-26. Entonces, ahí se usa para hablar del resultado de una manera equivocada de relacionarse con la Torá, usando como término, como hace poco alguien habló acerca de esto y dijo que eso era legalismo, que los que hablan de estos textos, eso es legalismo. Y bien, lo malinterpreta usándolo como un medio de autojustificación. Esto es llamado obras de la ley, que es un término teológico que significa legalismo. Si se usa la Torá de esta manera, no se produce otra cosa que maldición, porque sin fe en su propio poder es imposible cumplir los mandamientos de manera correcta, y la desobediencia trae ¿qué? Maldición. La desobediencia trae maldición. Es decir, será objeto de maldición, puesto que no es capaz de hacerlo en su propia fuerza. Necesita entonces la gracia de Yahweh. Si no lo puede hacer en su propia fuerza. Bien, necesita entonces la gracia de Yahweh en el buen sentido de la palabra. Cuando digo esto es para la palabra gracia que aparece en el Antiguo Testamento, para obtener el perdón por las equivocaciones o los errores de haber estado siguiendo una doctrina de hombre. La expresión obra de la ley no significa obediencia a la Torá. No significa eso, sino una manera equivocada de cumplir los mandamientos para conseguir mérito y así ganarse la aprobación y la salvación mediante una balanza donde las buenas obras pesan más que las malas. Esa manera de pensar es la engañosa. La salvación no se obtiene por obras. Por eso esto Pablo le llamó obras de la carne, y es lo que él dice, o obras de la ley, que es lo que él explica de los que malinterpretan ese texto. Bien. Si quebranta cierto mandamiento, estará bajo una maldición que no puede superar completamente por medio de una buena obra o dar dinero a los pobres. Es como una persona que asesina a su vecino. Dura este ejemplo, pero para que se dé la idea, el día siguiente, después que lo hace, da todos sus bienes, su dinero, su casa, todo se lo da a la viuda del asesinado, que él mismo hizo, que mató, pensando que esto le va a quitar la culpa por lo que hizo. Haga lo que haga, ese hombre va a tener un juicio y va a estar quizás por alevosía, por haber matado a esa persona todo el resto de su vida, posiblemente, o quién sabe, sin la muerte. Esa culpa no se elimina por medio de las buenas obras. Tiene que haber justicia, una condena y un arreglo de cuenta, es decir, cumplir lo que un juez o un fiscal, un juez, mejor dicho, no fiscal, un juez determine. Y recuerde que Yeshua, cuando venga, vendrá como juez a juzgar. Bien. La única forma de ser totalmente libre de la condena de tus pecados es que alguien entre en tu lugar. En el sistema de sacrificio que aparece en Vayikra o Levítico, vemos cómo los animales inocentes tenían que cargar la culpa del hombre, y de esa manera el Eterno, en su gran misericordia, regaló el perdón al pueblo arrepentido en aquel momento. Sin embargo, los animales no pueden sustituir totalmente
totalmente el pecado del hombre. Todos son sombra, todo lo que ocurrió en el pasado, y por eso vino Yeshua, y no hay templo para seguir haciendo sacrificio hace más de casi ya 2000 años. Todos son al destruir el templo de Jerusalén. Ya no hay todos estos sacrificios. Entonces, para que quedara sentado el único sacrificio hecho de Pesa, que es ¿quién? Jesús Mesías. Todos son sombras del verdadero sacrificio hecho una vez por todas como medio de sustituto para que nosotros podamos ser totalmente perdonados sobre una base jurídicamente justa. Yahweh es justo y como nos perdona por causa de la muerte del Mesías, Yeshua. Es la única manera. Los sacrificios de los animales activan el efecto de la muerte del Mesías. Por eso se le conoce al Mesías como el Cordero, pero no era un animal. Los que recibieron perdón por sus pecados mediante los sacrificios en el templo lo hicieron a base de los méritos del eterno eterno sacrificio del Mesías en el mundo celestial, reflejado en los sacrificios del templo en este mundo. Sin el sacrificio del Mesías en el madero, los sacrificios del templo no tendrían valor. Romanos 3:25 al 26. Si una persona intenta recompensar sus malas acciones mediante buenas obras, aunque sea conforme a la Torá, no logrará quitarse toda la maldición causada por su desobediencia. Él necesita recurrir al Eterno para obtener el perdón, y el único a través de todo ese proceso es la sangre derramada del Mesías, que es el que limpiará su pecado. Bien. Vamos entonces a esta otra parte. Bien. En Zacarías 5, 1 al 4 está escrito. Zacarías 5, 1 al 4. Alcé de nuevo mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo el ángel, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura es de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la tierra, o la faz de toda la tierra. Ciertamente todo el que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro lado. La haré salir, declara Yahweh de los ejércitos, y entrará en casa del ladrón y en la casa que jura por mi nombre en falso, y pasará la noche dentro de su casa y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. Este texto nos enseña cómo la maldición entra a la casa del que hurta y del que miente para destruirla. En el libro de Apocalipsis 21, verso 8, parte segunda, está escrito: todos los mentirosos tendrán su heredad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No dice algunos mentirosos, sino todos los que hacen mentira. En el libro de Apocalipsis 21, 27 está escrito: jamás entrará a ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira. El que practica la mentira no tiene derecho a entrar en la Nueva Jerusalén. En el capítulo 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44, está escrito: soy de vuestro padre Satanás, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y se nos ha manifestado en la verdad porque no hay verdad en él. Está hablando de Satán. Cuando habla ¿qué? Mentira. Habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira.
Entonces aquí hay una referencia acerca de Hasatán o Satanás, que es el padre de la mentira, la cual significa que él fue que originó la mentira. Él es el padre de la mentira. Satanás lo hizo. La mentira es una puerta abierta para el adversario. Cuando una persona miente, le abre la puerta a su vida interna espiritual. Por eso Yeshua en un momento dado dice que decían, nosotros somos de Abraham y tal, y él le dijo, no, ustedes, su padre es Satanás, porque las obras de Satanás hace, porque las obras de Abraham no las están haciendo. Bien, vamos a ver que vamos a seguir aquí. Dice, vea esto. El que practica mentira no tiene derecho a entrar a la nueva, no tiene derecho, no hay manera, no hay nada, no hay gracia. En Juan 8:44 está escrito, soy de vuestro padre Satanás y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Claramente lo dice. ¿Por qué? Porque el que habla mentira, su papá no es Dios. Así como lo oye, amado. Satanás, que el Eterno lo reprenda, es padre de la mentira, la cual significa que él originó la mentira y la mentira es una puerta abierta para el adversario. El que no se arrepiente de la mentira sufrirá el destino del padre de la mentira en el lago de fuego y azufre. Así que, hermano, si usted está en esa condición, pronto arrepiéntase. ¿Por qué? En Tito, ¿por qué? Porque si usted lo está haciendo, su padre no es Yahweh. En Tito 1:2 está escrito, Dios que no miente. Dios que no miente. En Hebreos 6:18 está escrito, es imposible que Dios mienta. En Juan 14:6 está escrito, yo soy la verdad. Jesús es la verdad. Y por eso nunca miente ni puede mentir. Por eso sus discípulos tampoco lo hacen. Los hijos de Satanás mienten porque son del padre de la mentira. Los hijos del Eterno no mienten porque son de la verdad. Y al ser de la verdad, son de la luz. Y los que hacen mentira están en tinieblas. En primera de Juan 1:5-10 está escrito. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, mentimos. Y ahí aparece la palabra mentiroso. Y no practicamos la verdad. Mas si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Yeshua nos limpia de todo pecado. Una cosa es que usted diga, oh, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Lea este texto. ¿Qué es lo que quiere decir usted con eso? Ah, que tiene licencia para mentir, que tiene licencia para hacer cosas, adulterio, fornicación, robo, lo que sea. Si no puede responder esto, lo primero que puede hacer es arrepiéntase porque el eterno Dios no quiere que nadie se pierda. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Si usted dice, no, yo no soy pecado, si decimos que no tenemos pecado, estamos mintiendo también. Nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que está? Es la mentira. Si confesamos entonces nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos ¿a quién? A Dios mismo mentiroso. Y eso es una blasfemia. Y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versos 5-10. La única forma de ser libre de la mentira es haciendo teshuvá, arrepintiéndonos y vivir en luz.
lo cual corresponde a siempre decir la verdad. Como algunos dicen, hay que decir la verdad aunque nos duela. Cuando hay que hablar y vivir en la verdad, hay que hablar y vivir en la verdad siempre, aunque esa verdad duela a otros. Le hacemos a él mentiroso, perdón, me brinqué una línea, pero no significa que siempre hay que decir la verdad. Vean, ¿por qué? En el libro de Esther, capítulo 2, verso 10, encontramos un dato. El capítulo 28 habla de las bendiciones y las maldiciones. En la extensión del capítulo 26 de Levítico, la diferencia más destacada entre los dos, aparte de la cantidad de texto, es el uso del plural. En Levítico 26, que habla de colectivo, y en el singular en Deuteronomio 28, que habla al individuo o al colectivo con un solo pueblo unido. Es decir, que uno comete pecado y todo el pueblo quedó contaminado con ello. Es lo que veo acá. Otra diferencia es que al final del Levítico 26 habla de la resurrección de Israel. En los versículos 40 al 43 encontramos una promesa de restauración condicional, es decir, con condiciones. Hay también una promesa incondicional de no desechar del todo el remanente de Israel. Pero en Deuteronomio 28 no encontramos una promesa de restauración de Israel. El capítulo 28 termina con la deportación a Egipto, que representa lo más trágico de todo, volver al país del cautiverio de donde salieron. Sin embargo, en el capítulo 30 hay una promesa de restauración condicional en este mismo libro de Deuteronomio, y vuelvas entonces a Yahweh. ¿Y quién lo va a hacer? Yahweh mismo te hará volver. 28, 1 al 2, y ya estamos por terminar. 28, 1 al 2. Por eso les dije que esta era un poco larga las explicaciones. Y sucederá que si obedeces diligentemente a Yahweh tu Elohim, cuidando de cumplir todos los mandamientos que yo te mando hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá en alto, vea las bendiciones, sobre todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones, todas vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y si obedece, estamos hablando de las condiciones. Dice, y te alcanzarán si obedecieres a Yahweh tu Elohim. Las bendiciones son entonces resultado de una palabra que a veces les cuesta a muchos no entenderla, sino obedecerla. Es la obediencia misma. Y es a los mandamientos. Y las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos. Cuando lo vemos de esta manera, es la obediencia nos lleva a la vida, a una buena vida, a andar en camino correcto, recto, como Yeshua nos lo enseña. Y la maldición lo que enseña es un camino. Acuérdense que hablamos de eso en una frase que anoté en mi cuaderno, que es: el camino de la vida es el que nos lleva a la obediencia. La obediencia nos lleva al camino de la vida, y la no obediencia nos lleva al camino del otro lado, el camino de la oscuridad, de la mentira, del padre de mentira y todo ello. Muy bien. Siempre, como lo decíamos ayer, usted tiene la libertad de decidir. Y no se trata de palabras que surjan porque alguien dijo, no, yo soy salvo por gracia y todo ello, y punto. Yo seré salvo, 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 siempre salvo. Bueno, doctrina de hombre. Porque aquí todo lo que el eterno Dios se dedicó a enseñar con lujo de detalle en Deuteronomio, en Levítico, en Éxodo, todo para que nos vaya bien. Entonces lo que esas personas dicen estas cosas es que la tiran a la basura y se quedan con una gracia sin cumplir nada. Solamente
Cristo lo hizo, él sí cumplió, mas nadie lo hizo, nadie pudo hacerlo. Mentira. Mentira, es mentira. Todo eso que dicen es mentira y el padre es mentira, ya sabe cuál será su final. Ahora, la única forma de ser libre de la mentira es arrepentirse y vivir en la luz, la cual corresponde a siempre decir la verdad cuando hay que hablarla y vivir la verdad siempre. Y entender esto. Bien. Ahora, y dice, según lo que leímos, la bendición, ok, las bendiciones son el resultado de la obediencia y los mandamientos, y las maldiciones son el resultado de la desobediencia a los mandamientos, a las instrucciones. 28:3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Primero encontramos una bendición personal. La primera que habla es, usted va a ser bendito. Usted. Primero encontramos una bendición personal. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. El verso 4, parte A. Bendito el fruto de tu vientre. Luego viene una bendición con este texto familiar. Esta es la segunda prioridad para el Eterno, tu familia. Primero, una bendición sobre ti y luego viene una bendición sobre tu familia. El producto, el 28A, no, la porción 28, verso 4, pero la parte de B, la final, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y la cría de tus ovejas. En tercer lugar, que nos da allí, es un lugar, viene la bendición sobre la obra de tus manos, todo lo que haces. Todo lo que haces prosperará. 28:5, bendito será tu canasta y tu arteza. La anterior es bendición sobre tu trabajo, tus manos, para que prosperen. Y luego en esta bendición, la comida viene en el cuarto lugar. La provisión de la comida viene en cuarto lugar. Y el verso 6, que es el último de esta porción, y volvemos entonces ahora a la pantalla. Ok, déjame abrir acá en la pantalla. Bien. Entonces el verso 6, bendito, 28:6. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Cuando salgas. Lo voy a leer de nuevo. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Encontré una referencia que la entrada al mundo, una referencia que habla de la entrada al mundo y la salida del mundo. Cuando tú vienes y naces y cuando tú tienes que salir del mundo a través de la muerte. También puede ser entendido como los viajes, los movimientos de un lugar a otro, cuando salgas de tu casa y cuando regreses a tu casa. Otra referencia significa bendición cuando uno entra, bendición cuando uno entra en lo que hablamos al principio, hoy, el día de jueves, hablamos de la oración, y es cuando estamos en secreto, estamos con el Eterno, apartado en oración, y entonces esto tiene referencia a cuando uno entra en un lugar apartado para conectarse, por decir así, con el Dios Todopoderoso y orar. También se puede interpretar como el ministerio sacerdotal
que entra en la presencia del Eterno y el ministerio real que gobierna sobre todas las circunstancias. Sobre todas las circunstancias. Bien, mañana estaremos con la sexta sección y de todo ello. En resumen, amado, les dije de un principio que esta sí era un poco larga. Y por más que recorté algunas notas, se hizo de todos modos un poco larga. Bien, en resumen, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo que Dios nos da es vida eterna a través de quién, de Yeshua. Lo otro que encontramos allí es que los mandamientos no son maldición. El hombre lo hace maldición por no cumplirlo. Voy a repetir eso. Los mandamientos no son maldiciones. Muchos dicen, es que la Biblia dice que es maldito aquel que no cumpla. Sí, es cierto, pero ¿quién hace que sean malditos, que sean una maldición? El ser humano por no obedecer. Y las consecuencias las decide la gente, no Dios. Las consecuencias no las decide el Dios, las decide el hombre, lo decide usted. Y hemos visto también que los mandamientos o las instrucciones o la ley o nomos en hebreo, perdón, en griego, significa simplemente que es para vida, es para que no vaya bien, es para que la sociedad tenga un orden. Imagínense que una sociedad sin leyes es un caos. Como creyentes sin ley, sin Torá, sin instrucciones, sin mandamiento, también es un caos. Y hoy día se está viendo un tipo de caos entre los que hablan de Dios o dicen que son de Cristo. Cuando digo caos, no es un caos, pero se puede ver en su estilo de vida. Cuando no hay unidad, Dios es un Dios de unidad. Satanás no es un Dios de unidad. Satanás lo que hace es dividir. Dios multiplica, él divide. Mientras Dios más multiplica, él más divide. ¿Y cómo lo hace? Usando personas. Así que hemos aprendido en todo este inicio de las bendiciones y las maldiciones, porque todavía esto continúa mañana, es que uno decida la bendición, que usted la decida. No lo que yo digo, es que el consejo de la escritura misma es que las bendiciones son para tu vida lo mejor que tú necesitas. Una vida que está bajo el abrigo del Altísimo, que está cubierto por lo que Dios tiene como aseguranza, por decirlo de una manera. ¿Cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu aseguranza que tienes de esto, de vida, de casa, de carro? ¿Cuál es? Y entonces hay compañía, y una cubre más y esto. Pero ¿cuál es la tuya? Hablando a nivel espiritual. Solo la obediencia, aunque no te guste, la obediencia es la que trae libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Esto que hemos hablado es la verdad. Es lo que está como lo leímos en la escritura. Y dentro de poco vamos a tener no un debate, no es eso. Vamos a estudiar el libro, la carta a los romanos, el capítulo 8, todo completo. Para que entonces todo esto que tenemos como base, plasmarlo en el capítulo 8 de Romanos. ¿Para qué? Para ayudar a mucha gente que ha estado confundida con esto de obras de la ley, el pecado, que no sé cuánto, la maldición del pecado, de la Torá. Cuidado.
El que hace eso es el padre de las tinieblas, que divide, pero el padre que trae unidad. Dice que la obediencia es el camino. Y Yeshua nos enseña a ser obediente, como él fue obediente al Padre. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora por los méritos de tu Hijo amado. Y te agradecemos, eterno Dios, por los méritos de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que nos guíe y nos ayude con esta palabra de hoy, que habla acerca de la obediencia, la bendición y los resultados hermosos. Y también nos expone en esa balanza la maldición y todo lo que es, para que igualmente el libre albedrío esté frente a nosotros, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Que escojamos la vida, Padre, que todos los que vean este video escojan la vida, que recojan su vida y que escudriñen, y que todo lo que haya mostrado no se sienta mal, sino que al contrario, confiéselo haciendo teshuvá por los méritos de Jesús HaMashiach, quien dijo que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre lo haría. Y gracias, Padre, por los méritos de Jesús HaMashiach. Muy bien, nos vemos mañana en la porción número sexta de esta semana.